Muy buenos días. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, a sus profesores titulares, por esta invitación. Realmente es un honor compartir los siguientes minutos con ustedes. De la misma forma que reconocemos el valor de la mamografía como tamizaje en la detección para cáncer de mama y eh, las indicaciones y la utilidad de la resonancia, debemos reconocer que la biopsia guiada por ultrasonido tiene beneficios innegables, ya que es más rápida, es más cómoda para la paciente y se realiza en tiempo real. La regla número uno del procedimiento es que todo debe estar listo para garantizar la comodidad de la paciente y minimizar la ansiedad. Esto a su vez representa beneficios para nosotros los radiólogos, para todo el personal, porque vamos a estar trabajando de una manera más organizada, dando una mejor atención y vamos a optimizar el tiempo. La preparación previa a la biopsia es esencial. Hay que hacerlo con anterioridad, no esperar hasta el último minuto. Idealmente 1 o 2 días antes hay que revisar toda la información clínica de la paciente, revisar todos los estudios de imagen, asegurarnos que todas las imágenes estén disponibles, que estén completas, que los hallazgos de interés tengan una buena correlación entre los diferentes métodos de imagen que tenga la paciente, que la paciente esté programada de una manera correcta para el procedimiento que requiere. Y incluso desde el principio elegir el tipo de cánula o de aguja que vamos a utilizar, anticipándonos a una correlación radiológico-patológica que nos va a ahorrar tiempo cuando lleguen los resultados de patología. Es importante siempre que sea posible tomar notas de todos los pacientes, teniendo claro el lado que se va a biopsiar para que no haya equivocaciones. El equipo de apoyo para la biopsia es súper importante. Eso incluye, de acuerdo a los recursos de cada institución, enfermeras, técnicos o residentes de radiología o incluso fellows. ¿Por qué? Porque mejoran la eficiencia del tiempo del radiólogo. Ese apoyo tiene que ser antes del procedimiento, atendiendo a las pacientes, hablando con ellas, tranquilizándolas, respondiéndoles preguntas durante la biopsia y después de la biopsia, dando seguimiento a los resultados de patología y coordinando las consultas con cirugía o con oncología cuando se requiera. El trabajo de los residentes es muy importante, sin embargo, debemos siempre tener presentes que ellos están en entrenamiento y siempre deben estar supervisados, así que las expectativas de las pacientes y los residentes están cambiando de tal forma que siempre se va a requerir personal específicamente capacitado al mando y coordinando las actividades que se están realizando. Manejar el dolor y la ansiedad de la paciente no puede pasarse por alto. Hay que estar al pendiente de las pacientes. Idealmente, si es posible, hablar con ellas antes del procedimiento. Hay que informarles, hay que explicarles, distraerlas, proporcionarles un ambiente agradable, si es posible, con un poco de música suave. Asegurar un adecuado posicionamiento de las mismas, porque esto no solamente es beneficioso para ellos, sino que nos va a permitir a nosotros trabajar un poco más tranquilos. Tratar de mantener el procedimiento lo más corto posible en la sala de examen, ya que hay algunas pacientes de más edad que pueden llegar a quejarse de dolor en el hombro o en la columna cervical. El tamaño de la aguja también puede utilizarse una que de menor calibre que pueda llegar a ser menos dolorosa, sin embargo, lo que manda la pauta es el tipo de lesión que vayamos a biopsiar. No olvidarnos que la lidocaína en estos casos es esencial y debe utilizarse de una manera adecuada, no olvidar la dosis tóxica y recordar que se puede utilizar un poco de bicarbonato en la inyección subcutánea para disminuir la molestia de la inyección inicial. Actualmente no se recomienda, no se sugiere que los pacientes que reciban terapia anticoagulante o antiplaquetaria suspendan su
sus medicamentos. Realmente la incidencia de hemorragias y hematomas no es significativamente diferente entre las pacientes que toman o no aspirina o las que están totalmente anticoagulados. Hay muchas publicaciones como estas que ven ustedes. Y estas guías que publicó recientemente la Sociedad de Radiología Intervencionista de Canadá, junto con el Grupo de Radiología Intervencionista y Cardiovascular de Europa, donde definen que las biopsias de nódulos linfáticos, tejidos blandos o mamas son procedimientos de bajo riesgo donde no se recomienda suspender los medicamentos anticoagulantes. Al respecto, yo creo que esto va a depender de cada medio donde trabajemos, del tipo de pacientes que atendamos. A veces es necesario, de acuerdo a estas circunstancias, exceder un poquito el cuidado. Nadie quiere en algún momento llegar a tener alguna complicación y tener que explicar que realmente se hizo lo correcto cuando se pudo haber hecho algo diferente. Entonces, esto finalmente, la decisión final la toma el médico de acuerdo a diferentes circunstancias, pero en general la guía es no suspender los medicamentos. Ahora, si estamos utilizando lidocaína, tenemos que saber o recordar que puede causar alergia. La lidocaína es una amida, de tal forma que si una paciente tiene esos antecedentes y se debe interrogar, lo debemos conocer, entonces vamos a considerar utilizar un éster como es la procaína. Mm, Debemos asegurarnos de que siempre haya un poco o que tengamos una reserva en el servicio o en la farmacia de la institución. En cuanto a la preparación del material, pues en términos generales lo que se debe tener son agujas de corte 14, 16 o 18 para las lesiones sólidas, este, son las comúnmente utilizadas, pueden ser automáticas o semiautomáticas, desechables o no. Para los ganglios axilares de calibre 16 a 18, si hay sistema de corte de aspiración, en un calibre de 10 a 12, sobre todo para lesiones pequeñas o para tejido denso o en mujeres jóvenes. Material disponible para realizar biopsias por aspiración. Yo personalmente no realizo biopsias por aspiración para lesiones sólidas, las utilizo solamente para el manejo de pacientes sintomáticas con condición fibroquística o de pronto en ganglios axilares de localización muy profunda, donde el riesgo de causar algún daño con una aguja de corte pueda llegar a presentarse. Además de las agujas, pues obviamente tener todo lo que es la anestesia, las toallas estériles, las cubiertas estériles para el transductor, gasa, bisturí, etcétera. Todo el material tiene que estar en orden disponible y debe haber una persona responsable que asegure de que no falte nada el día que se vaya a hacer el procedimiento. Con respecto a la lidocaína, se puede usar del 1 al 2%, 3 centímetros subcutáneos, se puede utilizar un poco de bicarbonato para disminuir la molestia o en una proporción de 1 a 10 y 10 centímetros eh, profundo, idealmente con epinefrina, que además del beneficio de la anestesia, pues va a favorecer la vasoconstricción, va a disminuir el sangrado, va a prolongar el tiempo de anestesia. Sin embargo, también debemos preguntar al paciente si en ocasiones previas ha tenido alguna reacción a la epinefrina, como mareos o taquicardia, y en ese caso entonces omitir su uso. Ahora, ¿se puede realmente minimizar las molestias y el dolor del procedimiento, incluso la aplicación de la anestesia? Sí. No se recomienda eh, calentar la lidocaína porque eso puede aumentar su absorción y la presencia de efectos secundarios. Lo ideal es inyectar perpendicularmente a la piel, si es posible, entre el índice y el pulgar, prensar el área donde se va a realizar la inyección o hacer una presión con el transductor, distraer a las pacientes porque hay pacientes muy susceptibles, lo que se llama el ruido sensorial, muy susceptibles al ruido externo. Entonces, distraerlas, mantenerlas tranquilas y proceder a inyectar subcutáneamente la grasa de manera inicial. La inyección profunda debe ser desde el principio generosa. Nadie quiere tener que en medio del procedimiento que la paciente se queje de dolor y tener que volver a inyectar. Al realizar la biopsia es importantísima la alineación, pero la alineación no solamente de la aguja y el transductor, la alineación
es de todo. Los ojos del radiólogo, los hombros del radiólogo, los brazos, el traductor, la aguja, y el equipo de ultrasonido. Hay que estar, hay que evitar pararse, el radiólogo debe evitar pararse en el mismo lado donde está la máquina de ultrasonido. Am, de preferencia, si es posible, utilizar una camilla plegable. La situación de la paciente va a depender del sitio de localización del hallazgo de interés. Idealmente, el radiólogo debe colocarse al lado derecho de la camilla. Este, y como les digo, el equipo de ultrasonido debe orientarse en la sala de tal manera que quede enfrente del radiólogo. No se debe parar el radiólogo en el mismo lado del equipo de ultrasonido porque eso implica que tiene que girar el cuello y eso va a hacer que si tiene una adecuada alineación se pierda y la tenga que volver a obtener y al mismo tiempo pues genera cansancio. Hay que utilizar todo lo que haya disponible para poder posicionar adecuadamente las pacientes. Utilizar almohadas, cojines, de tal manera que podamos tener una angulación adecuada y un acceso seguro. Dentro de las agujas disponibles, ¿cuáles deben utilizarse? Pues las de batalla son las de 14, desechables o no, automáticas o semiautomáticas. Las cánulas para corte aspiración, en casos seleccionados, como ya mencioné, o material disponible para realizar aspiración, sobre todo, como les dije, para manejo de pacientes con condición fibroquística o biopsia de ganglios axilares profundos. Ah, la disponibilidad de material, pues obviamente va a depender del costo y esto es un factor que siempre debe tomarse en cuenta. Estamos hablando que una aguja 14 de corte cuesta aproximadamente $14, perdón, $40 y una cánula de corta aspiración $186. Entonces, esto es un factor determinante en la disponibilidad de material con el que contemos. Aparte de esto, yo siempre considero útil contar con agujas coaxiales. Una cánula opcional 13 para una aguja 14. Sin embargo, no nos olvidemos que al utilizar coaxiales algunas veces se pueden introducir burbujas de aire que nos pueden limitar la identificación adecuada del hallazgo. Realmente, independientemente del material con el que tengamos o las agujas o cánulas que tengamos, lo más importante es tener en cuenta publicaciones como estas donde establecen que o definen que las agujas 14 tienen realmente la misma exactitud que las 11 de corte aspiración en cuanto a necesidad de repetir biopsias, en cuanto a subestimación histológica, etcétera. Entonces, eso es un factor muy bueno. Una aguja 14 utilizada adecuadamente, da muy buenos resultados, aunque en mi experiencia, en alguna oportunidad, tuve oportunidad de trabajar un largo tiempo con cánulas de corte de aspiración y la diferencia se me hizo grande en cuanto a comodidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a subestimación. Em, Fue una experiencia que yo considero muy positiva, sin embargo, vuelvo y repito, el costo es una limitante. Las cánulas de corta aspiración, su mayor uso son en aquellas masas pequeñas donde cuando se utilizan agujas de corte, pues en el primer disparo el hallazgo puede desaparecer. En las lesiones intraductales, cuando se van a biopsiar microcalcificaciones, cuando hay hallazgos sutiles que no corresponden, no representan una masa como tal, cuando hay masas complejas, componentes sólidos y quísticos, que probablemente con una aguja de corte la parte quística va a desaparecer y no vamos a poder hallar la porción sólida que se va a convertir isoecoica, o cuando las mamas son muy densas, donde la aguja de corte tiene dificultad para obtener muestras adecuadas. Cuando se realiza el procedimiento es fundamental identificar la aguja y la lesión. Y algo muy importante es que se debe trabajar con muchísima paciencia. Este, la mejor forma de ver la aguja y la lesión es teniendo una adecuada alineación y esa adecuada alineación se logra
con movimientos muy suaves o del transductor o de la aguja, no de ambos al mismo tiempo. Si la aguja no está alineada, va a ser muy difícil de ver, pero si la movemos suavemente, vamos a lograr identificarla. Yo particularmente encuentro útil para el transductor poner unas marcas en la piel con alguna tinta indeleble que me ayude a disminuir la necesidad de mover el transductor cuando se necesita alinear la aguja. El acceso de la aguja tiene que ser paralela a la pared torácica para que sea un acceso seguro. Cuando la aguja está angulada y no está paralela, pues obviamente su visualización va a ser mucho más limitada. El hallazgo debe ubicarse en el centro del campo de visión. Tenemos que siempre cuidar la punta de la aguja. Y para el acceso es muy importante la decisión la incisión que realicemos para la aguja, para la entrada de la aguja. Esta distancia al margen del transductor debe ser entre más o menos 0,5 o 1 centímetro. Si no cuidamos de esto y el acceso lo ponemos muy cerca al margen del traductor, vamos a tener dificultad horizontalizando lesiones mucho más profundas. Vuelvo y repito, y siempre será importante repetirlo, no hay que olvidar tener en cuenta, no perder la punta de la aguja para que el procedimiento sea seguro. Asimismo, mm, es importante tomar imágenes antes y después de la activación del dispositivo de biopsia y tomar imágenes ortogonales. ¿Por qué? Porque así estamos asegurando y demostrando, no solamente para nosotros, sino para el patólogo, que las muestras fueron tomadas del sitio adecuado. A este punto es esencial mencionar que las biopsias en mamas densas no son tan fáciles como las pacientes que no tienen mamas densas, por eso quiero hacer estos pequeños comentarios. En mamas densas es muy importante planear el abordaje de la aguja. ¿Por qué? Porque se debe atravesar la menor cantidad de tejido posible para que sea más fácil. Debe utilizarse la menor aguja posible y si es necesario pedirle al técnico que nos ayude haciendo una contrapresión del área de la biopsia para facilitar el acceso. En las mamas densas puede presentarse lo que se llama la deflexión de la aguja, es decir, que la aguja al momento de activarla se dirija hacia un punto que no es el adecuado. Esto podemos algunas veces mejorarlo si utilizamos agujas coaxiales, donde con un paso único podemos a través de la coaxial tomar todas las muestras sin necesidad de estar accesando el tejido denso varias veces. Con respecto a las masas hipervasculares, el Doppler es esencial. Eso nos va a permitir decidir el área de acceso, evitar vasos que en algún momento pudieran presentar un riesgo de sangrado. No olvidar que podemos utilizar la lidocaína con epinefrina, que nos ayuda en este sentido. Las agujas coaxiales en este sentido o en este caso son muy importantes también porque en vez de introducir, si la lesión es hipervascular, en vez de introducir varias veces una aguja 14 de corte, vamos a introducir una coaxial una sola vez, obviamente cuidando el émbolo para que no se introduzcan burbujas. Cuando biopsiamos calcificaciones, no olvidemos que tenemos obligatoriamente que tomar radiografía de las muestras que tomamos y, si es posible, separarlas para mandarlas a patología y el patólogo debe recibir una copia de la radiografía que obtenemos. También es esencial colocar un marcador tisolar, realizar proyecciones mamográficas ortogonales que demuestre que la muestra se tomó del sitio adecuado. Ahora, eh, una vez tomadas las muestras, hay que cuidar los espécimes como si fueran oro. El manejo tiene que ser muy adecuado. Hay que, terminado el procedimiento, abstraerse un poquito de todo el medio, de todo el cuarto y completar la solicitud de patología inmediatamente en la sala del procedimiento, etiquetar la biopsia, asegurarnos de que se va bien etiquetada con toda la información correcta, dedicar tiempo a los detalles finales, revisar los detalles, revisar a la paciente que no haya sangrado. Además, asegurarse que la muestra sea recogida y sea enviada a patología, no vaya a quedar olvidada, porque nadie quiere tener que repetir una biopsia por alguna omisión en este sentido. Vamos a ver algunos casos interesantes que, en retrospectiva,
todo es fácil, pero cuando uno tiene que enfrentar las pacientes, las imágenes, y algunas veces es el segundo al cual le piden una opinión o algo por hacer, entonces las cosas no son tan fáciles, se vuelven un poquito más difíciles. Ahí es la gran diferencia entre la gente que tiene una especialidad en imagen mamaria, que tiene ese detalle fino, donde no solamente es describir los hallazgos, sino definir qué es lo que se va a hacer para la paciente y cómo se va a hacer para la paciente. Repito, siempre optimizar la planificación de la biopsia, revisar los casos, enterarse si la paciente está anticoagulada y si es posible en la mañana antes de empezar los procedimientos, reunirse con la gente que va a estar involucrada de tal manera que podamos estar enterados todos de qué nos espera el día de procedimientos. Esta es una paciente de 76 años con una mamografía de screening y un nuevo hallazgo en la mama derecha. En el estudio ultrasonográfico se encontró esta imagen ovalada hipoecoica que decidió biopsiarse. La marcaron en el eje de la una y después de eso colocaron un marcador, pero fíjense dónde está el hallazgo y fíjense dónde quedó el marcador. Esta paciente es enviada de la clínica de mama para hacer una valoración y para dar una opinión sobre lo que se pudiera hacer al respecto. Y lo que se hizo con ella fue volver a arrastrar a la paciente en el eje de las 11, se encontró esta pequeña masa hipoecoica que decide biopsiarse por ultrasonido y después de la biopsia se aplica el marcador que coincide con el hallazgo mamográfico. Al final quedan los dos clips mamográficos. En el primero fue un fibroadenoma y en el segundo fue positivo para una neoplasia. Esta paciente tiene 77 años con un nuevo hallazgo en la mama derecha, una pequeña masa especulada, mucho más evidente en tomosíntesis. En la evaluación ultrasonográfica, ecoica en el eje de las 6 a 2 centímetros del pezón. Se decide hacer una biopsia guiada por ultrasonido, se le aplica un marcador al tomar la mamografía, aquí está el hallazgo, el marcador quedó mucho más atrás. Se realiza nuevo rastreo ultrasonográfico, la paciente llega para decir qué hacemos con ella, le hacemos un nuevo rastreo ultrasonográfico, ultrasonográficamente. En esta localización no se demostró absolutamente nada, de tal manera que, debido a que este hallazgo se veía mamográficamente más evidente con tomosíntesis, se hizo una biopsia guiada por estereotaxia y tomosíntesis. em, Se colocó un marcador, que aquí está, este es el inicial. El primero fue un resultado de patología benigno con una condición fibroquística y este segundo fue un carcinoma intraductal. Es una paciente de 81 años con una nueva simetría en desarrollo en el cuadrante superior externo tercio posterior de la mama izquierda, un poquito espiculada, persistente en tomosíntesis. A la evaluación ultrasonográfica se encontró esta zona mal definida, ecogénica, un poquito heterogénea, que no representaba la presencia de una masa como tal. A esta paciente le dieron un BIRATS 3, la citaron a un control en corto plazo. La paciente regresa a su control, el hallazgo mamográficamente y ultrasonográficamente permanecía estable. Sin embargo, cuando yo la valoré, decidí ponerle un marcador, un clip, un BIVI en la piel y por guía ultrasonográfica que mamográficamente correspondía al hallazgo de interés. De esta forma, corroborando de que ultrasonográficamente esto representaba el hallazgo mamográfico, se decidió hacer la biopsia guiada por ultrasonido. Estas son las imágenes antes y después del disparo y el resultado final de patología fue un linfoma. Para lograr un adecuado resultado de las lesiones profundas, definitivamente de las lesiones posteriores y profundas, hay que prestar muchísima atención a cómo posiciona uno a la paciente, cómo trata uno de oblicuarlas utilizando cojines o lo que sea, y además levantando el hombro de la paciente. Esto definitivamente permite un abordaje mucho más paralelo a la pared torácica. La aplicación de lidocaína sirve no solamente para levantar un poco las lesiones posteriores de la pared torácica, sino que nos permite también darnos una idea de cuál puede ser
la trayectoria real de la aguja que utilicemos para tomar la muestra. En estos casos, en las lesiones posteriores y profundas, a mí particularmente, cuando considero que hay un cierto riesgo, prefiero utilizar agujas semiautomáticas, o sea, estas donde avanza primero el estilete y posteriormente avanza la parte que obtiene la muestra. Las lesiones más difíciles, pequeñas, posteriores, definitivamente se necesita entrenamiento. Hay que empezar por lesiones, o los residentes deben empezar por lesiones, bueno, por un trabajo supervisado con lesiones más superficiales de mayor tamaño. Y para esto, pues, se pueden utilizar muchos fantomas que se consiguen comercialmente, o se pueden diseñar un poco más al estilo eh, latino, por así decirlo, con pechugas de pollo, etcétera. Y hay que entrenarse, hay que practicar, hay que ver cómo se ve la aguja, hay que ver cómo avanza cómo funciona el mecanismo de la aguja. Hay que conocer la aguja, saber cuánto mide la punta, saber cuánto mide la muesca donde va a quedar el material que se obtiene. Aprender a reconocer la ecogenicidad de la aguja con el transductor. Adiestrarse de de todas las maneras posibles. Entonces, en las lesiones profundas hay que definir el abordaje con muchísimo más cuidado, antes de hacer la incisión en la piel. Vuelvo y repito, el sitio de entrada en la piel es muy importante. Si se hace muy cerca al traductor, no va a permitir la horizontalización y el alcance de lesiones profundas debe estar un poco más retirado. Yo prefiero las agujas semiautomáticas cuando las lesiones son cerca de implantes en la pared torácica, cerca de la piel o cerca de vasos sanguíneos, porque me permiten controlarla de una manera más adecuada. Y hablando de estas lesiones posteriores, aunque el estudio ideal para hablar del compromiso de la pared torácica en un cáncer de mama es la resonancia, pues de todas maneras el ultrasonido en algún momento sí puede representar una posibilidad para obtener la evaluación histopatológica antes de un tratamiento definitivo. Miremos a esta paciente de 48 años con una masa hipoecoica en la mama izquierda. Este, Fíjense cómo la lesión está pegadita al pectoral, comprometiendo el espacio retromamario, pero miren cómo va la aguja. La aguja va demasiado inclinada. Nadie quiere ir cuesta arriba, todo el mundo quiere ir paralelo a la pared torácica, cuesta abajo. El problema en este caso es el orificio de entrada está muy cerca del margen del traductor y no permite la horizontalización para alcanzar este hallazgo tan profundo. Si el orificio se hace más lejos del margen del traductor, podemos horizontalizarla y entonces podemos tener un acceso seguro paralelo a la pared del tórax que nos permita tomar muestras adecuadas del tejido y evitar complicaciones. En algunas lesiones posteriores, algunas veces podemos irnos a la parte superior de la lesión y podemos rotar la aguja 180 grados de tal manera que la muesca quede hacia abajo y en vez de tomar el tejido arriba, pues lo tome de la lesión que está inferior. Este es otro caso donde definitivamente una lesión de menor ecogenicidad adyacente al pectoral, pegadísima al pectoral. Fíjense cómo cambia este, la posibilidad de abordar la lesión de una manera más adecuada, oblicuando a la paciente levantando el hombro, cómo conservamos la línea del tórax y cómo podemos este, entrar no tan horizontal, pero de una manera paralela al tórax. Estas son las imágenes anterior y posterior a la activación del dispositivo de la biopsia y esta paciente tuvo un linfoma que se consideró concordante. Esta paciente tiene 49 años, ella tuvo un hallazgo en un ultrasonido que se biopsió ya por ultrasonido que fue positiva para cáncer y posteriormente mm, se le hizo una resonancia. Esa resonancia demostró una lesión
que reforzaba con el medio de contraste en el tercio posterior. Se hizo una evaluación ultrasonográfica tratando de buscar una forma de acceso de biopsiarla y se encontró esta pequeña imagen hipoecoica rodeada de tejido ecogénico. No era tan claro que correspondiera al mismo hallazgo. En la resonancia, pues el espacio retromamario parece más amplio. Sin embargo, hay que recordar que en el ultrasonido la paciente está en decúbito dorsal y este espacio se reduce. Finalmente se decidió que sí podía llegar a representar este hallazgo y se hizo una biopsia guiada por ultrasonido. Esta es la aguja entrando, esta es la punta, aquí está la muesca y aquí está la muestra tomada con el clip en su interior y fue un triple negativo. Esta paciente tenía 30 años, tenía un nuevo hallazgo palpable en el eje de las 12 tercio posterior de la mama izquierda, un hallazgo típico ultrasonográfico que se biopsió y fue positivo para cáncer. Por la densidad del tejido se hizo una resonancia y se encontró una zona de reforzamiento adyacente al pezón. Este hallazgo fue biopsiado por resonancia y el resultado fue benigno, fue una hiperplasia pseudoxantosa y fueron cambios por condición fibroquística. La paciente se hizo un manejo conservador y un año después regresó a control, se hizo una resonancia de control y en el sitio de la biopsia, cerca del pezón, se encontró una nueva zona de reforzamiento normal. En el ultrasonido se encontró esta imagen hipoicoica que parecía corresponder solamente a cambios cicatrizales por el procedimiento realizado. Sin embargo, este, mm, por guía ultrasonográfica se colocó un marcador cutáneo, se realizó una mamografía ortogonal donde la localización del marcador correspondía al hallazgo de interés. Por lo tanto, se decidió realizar el procedimiento guiados por ultrasonido y finalmente fue negativo. Este es el marcador dejado. En cuanto a calcificaciones, esta paciente 53 años, una mamografía de tamizaje, se encontró este grupo de calcificaciones amorfa, cuadrantes inferiores, en la unión del tercio anterior y medio. En el rastreo ultrasonográfico se encontró esta pequeña imagen hipoecoica, irregular, sin sombra acústica. Este, Sin embargo, se colocó un marcador cutáneo y se vio que este hallazgo ultrasonográfico correspondía a la zona de calcificaciones. Se realizó la biopsia. En las muestras no se logró encontrar calcificaciones, sin embargo, algunas veces puede llegar a pasar. Y mientras se realizaba el procedimiento, se encontró un hallazgo cerca a este primero, un poco más profundo, de aspecto similar, que también se biopsió, guiado por ultrasonido. Este, mm, este es el segundo hallazgo biopsiado. Y estos son los dos marcadores puestos, ujú, que finalmente fueron positivos ambos para malignidad. Ahora, en las pacientes con prótesis, definitivamente el ultrasonido es una muy buena opción, incluso en pacientes delgadas que tengan muy poco tejido mamario, como esta paciente de 55 años que tenía un cáncer, tuvo un cáncer en la mama izquierda y tenía unos implantes y tenía una nueva masa en el seno izquierdo. Entonces se observó una masa hipoecoica irregular. Fíjense, el grosor del parénquima es extremadamente delgado. Sin embargo, con una buena orientación de la aguja, cuidando adecuadamente la punta de ella, se tomaron de manera segura las muestras. Y al final esto fue un fibroadenoma, fue negativo para malignidad. En las pacientes que tienen implantes hay que tener mucho cuidado las que tengan aumento de volumen, síntomas, dolor, sensación de masa, porque hay que ultrasonográfica buscar la presencia de colecciones alrededor del implante o presencia de masas alrededor del mismo. Porque si esto es lo que encontramos, guiados por ultrasonido, podemos realizar una biopsia por aspiración, tomando líquido de la colección o de la cápsula fibrosa para encontrar probablemente un linfoma anaplásico de células grandes que desde la 2011 la FDA lo identificó, posiblemente asociado a la presencia de implantes, que es un linfoma no Hodgkin que se presenta entre 7 a 8 años después que se aplicaron los implantes. Este, mm, es más común cuando el implante es texturizado de silicona, pero se ha descrito también en otros tipos, como en el liso y en el salino. Ujú. Este, mm,
Este material que se obtiene, pues hay que ponerse en una solución especial para crecimiento de células de linfoma y si no se dispone mismo, al menos en solución salina. La región retrorad a veces se nos pasa un poquito de alto, pero cuando la paciente tiene síntomas como esta paciente de 52 años con secreción oscura y esta mamografía que muestra un único dilatado, pues nos llama más la atención y entramos a revisar estas zonas con más cuidado. Esta paciente tenía en la evaluación ultrasonográfica una estructura ductal dilatada con un contenido hipoicoico vascularizado. Por la localización y por el tamaño de la lesión, se decidió utilizar una biopsia, realizó una biopsia con sistema de corte de aspiración, este, que finalmente fue positiva para un carcinoma intraductal. En la biopsia de las lesiones intraductales, quiero comentar, la comunicación con los pacientes es muy importante porque este abordaje es bastante doloroso. Algunas veces, si no se dispone del sistema de corte de aspiración, es bueno utilizar agujas semiautomáticas que tienen un mayor control, y evitan de pronto algún tipo de complicación o romper el implante. Y en lo posible, buscar un abordaje que no requiera abordar por completo la región retroalar completa como tal, porque es una zona muy dolorosa. ¿Cómo utilizar entonces la biopsia de la axila y de los ganglios? Lo ideal es levantar el hombro de la paciente, siempre evaluar con Doppler los vasos axilares para evitar tener accidente, utilizar unas agujas de corte entre 14 y 18. Y si se va a biopsiar el ganglio axilar, pero hay sospecha de linfoma, tener disponible solución RPMI 1640, que es la que se utiliza para linfoma, o en su caso, y realizar una citometría de flujo, o en su caso, tener solución salina. Cuando se vaya a tomar la biopsia de los ganglios axilares, hay que tomarlo de la corteza tratando de evitar el hilio. Eso a veces es posible, a veces no es imposible que llegue a a atravesarse el hilio, como en este caso de esta paciente que se trató de tomar la corteza. Si posteriormente en el segundo pase se tomó de esta parte donde aparentemente no tenía hilio, sin embargo, inmediatamente la paciente presentó sangrado, que fue mucho más evidente en los minutos posteriores y se pudo demostrar también en mamografía. Estas complicaciones no siempre pasan en los ganglios más profundos. Algunas veces puede pasar, como en este caso, que era un ganglio un poco más superficial. Se trató de tomar la muestra de la parte superior de la corteza y en el primer disparo se llenó esto completamente de sangre. El ganglio fue imposible de identificarse, sin embargo, la paciente evoluciona adecuadamente con una compresión durante 15 minutos y un vendaje compresivo. Al final, el reporte de patología demostró un tejido fibrovascular con una arteria muscular de pared gruesa. Hay que recordar que aunque los ganglios axilares pueden estar muy asociados a patología de mama, no podemos olvidarnos que las pacientes pueden llegar a tener otros problemas. Cuando haya ganglios axilares profundos, patológicos que requieran biopsia, siempre se debe correlacionar los estudios de imagen seccional disponibles, como en este caso de esta paciente que tenía esta gran masa axilar. Esta paciente había tenido un cáncer de mama, una mamoplastía em, mm, con reconstrucción y la mamá representó un carcinoma anaplásico primario de pulmón y no originario de mama. Entre la biopsia con aguja de corte o la biopsia por aspiración, definitivamente la biopsia con aguja de corte es mucho más valiosa. Yo repito, yo no hago biopsias por aspiración por aguja con aguja fina, primero porque no tengo un citopatólogo al lado, este, pero la necesidad de repetir procedimientos con aguja de corte es mucho menor, aunque las complicaciones sean un poquito más altas. En cuanto a la axila, hacer biopsia por aspiración o biopsia por aguja de corte, igual, las biopsias por aguja de corte tienen una proporción de sensibilidad especificial de 88 a 100 frente a 74-100 de las biopsias por aspiración. La tasa de complicaciones es más alta, pero la necesidad de repetir biopsias es mucho más baja. Entonces, incluso en las biopsias de ganglio es mejor realizar las biopsias con aguja de corte. Ahora, si estamos hablando de muestras, tenemos que cuidar la calidad de la muestra que estemos obteniendo.
Si nosotros estamos tomando las muestras, estamos viendo que las muestras no son de una adecuada calidad, eh, antes de terminar el procedimiento tenemos que utilizar una aguja más gruesa, o tratar de utilizar una aguja diferente o disminuir la compresión del transductor, tratando de mejorar la calidad de las muestras obtenidas. Con mucho cuidado en la axila, y con análisis Doppler, aunque la localización de la lesión sea profunda, es posible, como en este caso, tomar muestras con aguja de corte sin que haya complicaciones muy grandes. Miremos este caso de esta paciente con cirugía conservadora de la mama izquierda, tenía este ganglio axilar que no, o esta imagen axilar y anecoica que no mostró vascularidad, que se decide biopsiar por ultrasonido. La biopsia por aspiración dio un material insuficiente. Por los antecedentes de la paciente se realizó una resonancia y fue un seroma. Ahora, siempre que se hagan las biopsias hay que considerar utilizar clips, sea para lesiones de mama o para lesiones axilares, sobre todo en pacientes que van a recibir quimioterapia neoadyuvante, porque los hallazgos iniciales en la mama o en la axila pueden llegar a reducir tanto que se vuelvan imperceptibles. Entonces, en el caso de la axila, incluso estos marcadores nos pueden ayudar a guiar el procedimiento para una disección realizada previo marcaje guiado por ultrasonido. Es preferible utilizar clips anchos y redondos a utilizar los clips delgaditos que conocimos inicialmente. Cuando la biopsia es de ganglio, el clip debe colocarse a nivel de la corteza. Hay muchos tipos de marcador, sin embargo, los ideales son los de titanio y los de carbono con cubierta de cerámica, porque los otros pueden contener níquel y el níquel puede llegar a causar reacciones alérgicas. Esta publicación me parece muy interesante porque solo con la forma del marcador tisular en las tablitas podemos encontrar el material del cual están hechos, así que yo se la recomiendo mucho. Veamos el caso de esta paciente. Esta paciente tuvo una biopsia, guiada por estereotaxia, se le dejó un marcador y el marcador no mostró, ni la zona de la biopsia mostró ningún cambio. Sin embargo, su médico tratante mencionaba que la paciente manifestaba todo tipo de síntomas asociados y la paciente atribuía todos sus síntomas, mastalgia, mastodinia, todo lo atribuía a la presencia del marcador. Así que la paciente solicitó que se le retirara el marcador y eso fue lo que se hizo. Guiados por estereotaxia, se localizó el marcador y se extrajo. Yo después de esto no volví a saber de la paciente, pero yo espero que ella esté muy tranquila y muy contenta. ¿Qué pasa cuando no coincide la localización del marcador tisular con el sitio de la biopsia? Lo más importante, tener buena comunicación con la paciente, explicarle lo que está pasando, acordarse que siempre que se hace la biopsia y siempre que se utilice el marcador hay que hacer una correlación mamográfica con proyecciones ortogonales. Y si definitivamente se decide aplicar otro marcador, ojalá que sea de una forma diferente a la inicialmente utilizada, de tal manera que se pueda diferenciar de una manera mucho más fácil. En los últimos segundos quiero eh, comentar que aunque no son precisamente procedimientos de biopsia, además de los procedimientos de biopsia, hay otros procedimientos que se utilizan para tratamiento. No son nada nuevos, incluso desde el 2008 en el Instituto Nacional de Nutrición alcanzamos a terminar uno de ablación con radiofrecuencia. Y bueno, en muchas partes hay ya publicaciones, algunos de ellos ya se han terminado. Sin embargo, están volviendo a retomar fuerza como algo prometedor, mínimamente invasivo, sobre todo la crioablación percutánea, donde se utiliza nitrógeno líquido o gas argón, que son procedimientos relativamente bien tolerados por la paciente. Hay que seleccionarlas muy bien, sobre todo pacientes que tengan neoplasias menores de 1,5 centímetros, idealmente con receptores positivos y HER2 negativos y que no tengan un extenso componente intraductal. Al respecto, pues hay trabajos en curso como este que empezó en 2024 y se están empezando a volver a hacer de nuevo en otras instituciones. Al respecto, estos son los trabajos más grandes am, pueden consultar el Frost y ICE3 o la eficacia de la crioablación en mujeres mayores de 50 años con terapia endocrina son trabajos muy interesantes.
Básicamente en las pacientes candidatas lo que se hace es guiado por ultrasonido, se introduce la cánula y al realizar la crioglación pues se forma una gran bola de hielo literal ahí en el sitio que causa la muerte celular. La inteligencia artificial también puede jugar un papel fundamental actualmente en los procedimientos de mama. Sin embargo, no es el propósito de esta plática hablar al respecto. Además, vi en el programa que hay una colega que seguramente va a hacer una presentación excelente y que me va a agradar mucho tener la oportunidad de escucharla. En resumen, la biopsia de mama con aguja de corte es una técnica bastante eficiente y precisa. La preparación del procedimiento es importante. Revisar todos los estudios, organizar el material, la sala, el ultrasonido de una manera adecuada. Todo eso va a facilitar, va a permitir que la paciente tenga un procedimiento cómodo en lo posible, va uno a trabajar mucho más tranquilo, más relajado. Este, Siempre cuidar el abordaje, la punta de la aguja, controlar de que siempre sea paralela al transductor. Y bueno, al final hay muchas técnicas, finalmente de acuerdo a cada institución, a la disponibilidad de recursos, al personal disponible, cada uno va a tener que adaptar la técnica que más se adapte. Este, Les agradezco mucho su atención, y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.